Hola muchachones, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos. Hoy quería traerles un video de fin de semana, video de domingo. Y es que vamos a ver un poquito acerca de Racing Master. Creo que acaba de actualizarse, creo que están en una nueva temporada. Yo lo instalé otra vez porque lo tenía desinstalado. Y pueden ver que por aquí pues hicieron algunos cambios. Tenemos un nuevo fondo por aquí para visualizar. La verdad pues no está nada mal. Pero metieron grandes cositas, dos mundos abiertos y algún ajuste. Pues justamente en el sector de ajustes del juego, aquí pueden ver, chicos, estamos en ajustes y tenemos la opción de subirle a 120 FPS. Sí, ya metieron 120 FPS dentro del juego, anteriormente esto no estaba, pero se te baja la calidad de los gráficos. Así que de momento pues lo vamos a dejar a 60 porque en YouTube pues no importa, no tenemos 120 FPS para que lo puedan visualizar. Así que le vamos a subir los gráficos, esto vendría a ser HD. Si le bajamos por ahí ya no es HD, ahí lo tenemos en HD. Pero si le bajamos podemos activar FSR. Este rojito de aquí es el FSR. Lo vamos a desactivar porque tenerlo en HD pues significaría como tener resolución nativa. Así que así lo vamos a dejar. Y deberíamos tener por aquí algunos otros ajustes más que ya prometieron que se va a venir pronto. Pero pues enseguida vamos a comentar acerca de esto, chicos. Vámonos. En la parte inferior derecha abajo tenemos un botón rojo y más abajo tenemos 3 botones. Si entramos a la tercera opción, pues nos encontramos con este como globo terráqueo, chicos, donde podemos como que visualizar pues, los diferentes mundos abiertos que ya tenemos disponibles actualmente en el juego. Este es nuevo por aquí, es como el desierto de Arizona, qué sé yo, es un desierto en Estados Unidos. Vámonos, vamos a ir cambiando más sectores. Y esto de aquí, sí, esto de aquí también es nuevo, es otro desierto. Vamos a irnos a este mapa. Ok, pues ya estamos dentro, chicos. Así es como se ve. Aquí lo pueden visualizar. Así es como se ve. La verdad, se ve increíble. Por aquí tenemos algunos sectores con mucha vegetación, pero ultra vegetación en el mundo abierto, pues sí, porque a pesar de que estamos, bueno, en el desierto, a pesar de que estamos en el desierto, pues tenemos como que sectores de interés. Hay mucha gente conectada, muchísima, pero muchísima. Pues tenemos como que lugares donde pueden... es como un oasis, Sí, literal, es como un oasis, chicos. Aquí lo pueden ver. Y es que pueden como que interactuar por aquí con algunas cositas del entorno. Tenemos lagos, tenemos gente por aquí que está reunida para hacer amistad. No nos dejan circular, Dios. Y ahí pueden ver más de los gráficos, chicos. La verdad es que se ve bastante bien, se ve súper bien. Ya saben que pueden bajarse del coche cuando ustedes quieran. Por aquí tenemos como que un poco de agua saliendo fuera del lago. Todavía no puedo bajarme hasta que no se detenga el coche. Ahí lo pueden ver. Y es que tenemos las mismas mecánicas de Need for Speed Mobile, que enseguida también vamos a hablar acerca de esto, de la rivalidad y pues cuándo se va a venir el lanzamiento global. Y tenemos también como que aviones, chicos, ya lo pudieron ver. Tenemos aviones, tenemos muchas cositas. Es un entorno bastante vivo, la verdad. Se ve súper bien. Súbete, Ultra, súbete al coche que vamos a circular, y en lo que circulamos pues quiero comentarles más cosas acerca de su lanzamiento y más cosas acerca de lo que prometieron, de lo que se va a venir más adelante en el videojuego. Y es que mencionaban por ahí de que se van a venir o van a meter un editor de mapas. Si quieren hacer lo mismo que Need for Speed Mobile, en Need for Speed Mobile actualmente tenemos un editor de mapas, pero creo que todavía no lo habilitaron para todo el público en general. Simplemente creo que los editores o los desarrolladores tienen acceso para poder crear algunos mapas por ahí. Si no estoy mal, porque ya no volví a entrar a ese editor, así que no estoy muy seguro. Pero en Racing Master quieren hacer lo mismo, quieren meter un editor pues de mapas. Y la verdad, pues no lo veo mal, está súper bien. Supongo que para que los jugadores puedan crear sus propios mapas, puedan compartirlos online, puedan jugar con otros jugadores, con sus amigos, etc. Que pues no lo veo nada mal, chicos. Y otras cosillas que también estuvieron mencionando es que van a tratar de que de meter de que el coche se vaya como que a ensuciar. Esto pues lo están haciendo, supongo que dependiendo del entorno y todo esto. Y también tiene que ver, yo supongo que con el off-road, porque ya comentamos en anteriores videos que enseguida lo vamos a mencionar. Así que pues tratan de meter como que el coche se vaya a ensuciar. En lo visual, en el aspecto exterior, pues tratan de que se vea pues más sucio, supongo que dependiendo del entorno y de las pistas y demás. No sé si van a añadir algunos responsillos. Ya saben que el juego pues es más como que arcade. Si es un juego totalmente arcade, no es realista, pero pues quieren añadir algunos detallitos por ahí, chicos. Además de que, como ya dije, también se podría venir más adelante el off-road. Sí, el off-road en el juego, porque están tratando de que pues puedas como que tener diferentes modos de juegos
dentro del videojuego, al igual que Epic Games con Fortnite. Así que pues tendríamos un modo off-road con nuestros propios coches, con nuestros propios pues pistas y mecánicas muy separadas ya al modo normal de Racing Master. Así que pues, no sé qué van a hacer, porque ya les digo, si Need for Speed anuncia oficialmente cuándo se va a lanzar su videojuego, pues Racing Master sí que tendría poco tiempo, porque creo que es la estrategia de Racing Master, o al menos de NetEase. De momento tratan de ver en lo que pues todavía no sale en Need for Speed Mobile, tratan de ellos de meter muchas más opciones, mucha jugabilidad, mejorar muchísimo más el videojuego para su lanzamiento global. Y no lo van a hacer antes, yo estoy segurísimo de que no van a lanzar Racing Master antes de Need for Speed Mobile. Lo van a hacer conjuntamente una vez que se anuncie Need for Speed Mobile, pues Racing Master lo va a anunciar. Es así como yo lo veo. Ya saben que pues Need for Speed Mobile se va a venir justamente para el año 2025. Yo creo que no van a demorar más. Yo espero que la primera mitad del 2025 pues vaya a lanzarse Need for Speed Mobile. Y como ya dije, se va a venir también Racing Master, chicos. Y de hecho, antes del lanzamiento esto, pues van a lanzar la versión coreana, porque se viene Racing Master en Corea. Creo que debería ser este mes, si no estoy mal. Es este mes que lo tienen que lanzar. Ya queda poquísimo para que se acabe el mes, así que tienen que darse prisa. Se viene la versión coreana y con esto pues ya estaríamos cerca del lanzamiento global, chicos. Vámonos, voy a salirme de este mapa. Voy a entrar al siguiente mapa de desierto. Creo que estaba por aquí. Vámonos. Y en lo que entramos, pues no es la única noticia, chicos. Además de que están prometiendo de que quieren meter en el videojuego 4K 60 FPS, resoluciones bastante altas, la verdad. Aquí pueden ver un poquito de cómo se ve el mundo abierto. El modo cámara sí que tiene un poquito de defectos, anda como que a trompicones. Pero pues tenemos mucho dinamismo en los mapas, Ahí pueden ver, tenemos globos, tenemos no sé qué serán aquellos, de verdad son como humos de color, pero pues enseguida lo vamos a averiguar. De hecho no circulé por todo este mapa. Ya vieron que lo tenemos al máximo de gráficos y se ve increíble, la verdad. Y como ya dije, pues trata de meter resoluciones altas. Supongo que solamente para dispositivos de gama alta, 4K 60 FPS, tendrías que tener un super gama alta para poderlo correr en 4K y 60 FPS. Y no es solo eso, sino que estarían tratando de meter trazado de rayos. Sí, Ray Tracing, chicos. Ray Tracing en Racing Master. Por aquí, de hecho, podemos ver algunos pequeños reflejos en el piso, pero pues sí, planean traer Ray Tracing y no es solamente eso, sino que van a meter clima dinámico, pretenden traer lluvia y demás. Así que con la lluvia se van a crear charcos, ya tienen la excusa perfecta para Ray Tracing. Ya saben que esto seguramente no va a ser compatible con todos los dispositivos porque, que yo recuerde, el Snapdragon 8 Gen 2 es de los primeros que pues trae soporte para Ray Tracing. Así que móviles desde el 8 Gen 2 para arriba lo van a soportar. Y en iOS, si no estoy mal, el iPhone 15 Pro y en el iPad, creo que el iPad Pro con M4 sí trae ya soporte para Ray Tracing. Así que solamente dispositivos de gama alta, chicos. Pero pues va a estar interesante y espero de que no afecte el rendimiento, porque esto también estuvieron mencionando de que el rendimiento pues van a hacer todo lo posible para que se mantenga un buen rendimiento, porque añadir todas estas cosas pues obviamente que va a influir en el rendimiento. Y eso, chicos, son cositas que están añadiendo muchísimo, o están haciendo mucho énfasis en meter en el videojuego, en lo que pues todavía no sale de manera global. Need for Speed Mobile, pues los de Tencent o los de NetEase quieren como que meter mucho, pero mucho contenido para pelear con Need for Speed Mobile. Y sobre su lanzamiento, pues como ya dijimos, muy posiblemente vaya a ser el 2025. También pretenden mejorar en cosas que ya están actualmente, como pues la iluminación, las sombras y todo esto. También pretenden mejorar un poco más de las físicas del juego. Ya saben que es un juego arcade, pero pues en cuanto a conducción es muchísimo mejor que Need for Speed Mobile. Así que pretenden mejorar muchísimo más los aspectos que ya tenemos actualmente dentro del videojuego, para que se vea muchísimo, pero muchísimo mejor. Y algo que también estuvieron por ahí mencionando, y esto es simplemente rumor, y creo que se lo tomen como tal porque no hay nada oficial, simplemente son especulaciones y rumores que la gente ha estado expandiendo. Y es que mencionaban de que podría estar, Tencent detrás, NetEase detrás de adquirir Carex Technology. Ya saben que Carex Technology pues es dueña de Carex Street,
Y no sé, el rumor menciona de que podrían estar intentando comprar este estudio. Y pues no sé, chicos, ¿eh? Sé que muchos quisieran tener un Garage Street totalmente optimizado porque sí es un gran juego. Y lo único malo ahora mismo pues es el tema de optimización. Y si NetEase lo adquiriera, pues sí que serían grandes noticias. Simplemente es un rumor de momento. Supongo que estos rumores nacen a raíz de que Tencent pues también ha estado comprando estudios. De hecho, hace poquito compró Kuro Games. Recordemos que Kuro Games es dueña de Punish Gray Raven y también déjeme ver. El último videojuego que desarrollaron ahora mismo no lo recuerdo. Lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo recuerdo. Wuthering Waves. Sí, Wuthering Waves es uno de los videojuegos que que fue desarrollado por Kuro Games. Y justamente yo creo que tiene que ver con esto, chicos. Porque, pues, de hecho, Tencent adquirió el 51.4%, si no estoy mal. Es prácticamente dueño de la mitad más uno de Kuro Games. Y supongo que los rumores vienen a raíz de esto. Pero ya Tencent dijo en su momento, pues, de que no van a hacer nada para entorpecer el desarrollo de Kuro Games con los videojuegos que actualmente maneja. Así que, pues, tienen total libertad. No van a meter las narices ni nada. Así que los van a dejar hacer pues lo que ellos han estado haciendo todo este tiempo. Y como ya dije, pues supongo que las noticias vienen a raíz de esto. Supongo que también quieren que NetEase vaya a adquirir más estudios por ahí para añadir más catálogos a su empresa, a su compañía. Y eso. Pues bueno, chichones, no quiero hacer largo el video. Díganme ahí abajo en los comentarios todo lo que ustedes opinan. ¿Qué opinan acerca de esto? ¿Qué opinan acerca de Racing Master, que no sale todavía global? Y como ya dije, no creo que lo vaya a hacer antes de Need for Speed Mobile. Lo van a hacer, van a aplicar la misma estrategia que aplicaron con Warzone Mobile. Ya saben que NetEase pues está a cargo o es la desarrolladora de Blood Strike. Ya saben que lo lanzaron conjuntamente con Warzone Mobile para hacerle la competencia y todo esto. Supongo que quieren hacer lo mismo con Need for Speed Mobile. Díganme ahí abajo en todos los comentarios, muchachones, todo lo que ustedes opinen. Espero que les haya gustado el video de fin de semana. Que disfruten, de hecho, su fin de semana. Sabes bien, como siempre, soy mi Ultra. Cuídense, muchachones. Hasta la próxima.